De acuerdo con el testimonio bíblico, el profeta era hijo de un tal Amós, desarrolló su ministerio en el reino de Judá, en el sur, específicamente en la ciudad de Jerusalén, durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías durante los años 740 al 700 a.C. El nombre Isaías significa «El Señor salva». Es el profeta más mencionado en el Nuevo Testamento. Como escritor, se destaca por su riqueza en el vocabulario y uso de imágenes mentales, el cual no puede compararse con ningún otro. Este profeta pasó sus días en los corredores del poder, ya que sirvió de consejero de reyes de Judá, ayudando a definir el curso de la nación. En su mayor parte, habló y escribió desde Jerusalén. Vivió en una época crucial, cuando éste inició su obra, la nación parecía rica y fuerte. Sin embargo, la nación iba por un camino peligroso, esto así porque la gente usaba el poder para oprimir al pobre, los hombres se embriagaban y las mujeres solo se preocupaban por su apariencia exterior. Eran indiferentes a la pobreza de sus compueblanos, las personas hablaban de Dios, sin embargo, solo mantenían una apariencia religiosa de exterior. Desde la perspectiva familiar, el libro pone de manifiesto varios detalles que deben ser tomados seriamente en consideración, por su naturaleza simbólica y sus implicaciones teológicas. A su esposa se le conoce como la profetisa, que puede ser su título oficial como compañera del profeta o que, en efecto, también cumplía funciones proféticas en el pueblo, cosa que no sería extraña en las tradiciones bíblicas. La narración que alude a la esposa de Isaías está llena de simbología, pues se indica, inclusive, que hasta los nombres de sus dos hijos transmiten signos proféticos. Sear-Jasub significa, un remanente volverá, y Maher-Salal-Asbaz transmite la idea de que el saqueo y la destrucción llegarán muy pronto. Todo su entorno familiar, en efecto, es parte del ministerio profético de Isaías. Al leer el libro, notamos que el profeta era una persona influyente, distinguida en la ciudad, gozaba de prestigio social, autoridad y disfrutaba de gran libertad de movimientos en el reino y de prestigio público. Como posiblemente era parte de la clase social, religiosa y políticamente privilegiada y aristocrática de Jerusalén, tenía la oportunidad de interaccionar con los líderes políticos. Podía dialogar libremente con los sacerdotes y los altos oficiales gubernamentales, incluyendo al rey. Además, comprendía muy bien las complejidades sociales nacionales y los desafíos políticos internacionales de su época, y no vacilaba en intervenir en asuntos del Estado. Isaías era un hombre influyente, culto e inteligente, que fue llamado por Dios para comunicar el mensaje divino en un periodo complejo y desafiante de la historia del pueblo de Israel. El mensaje que presentó al pueblo revela, no solo sus capacidades teológicas y su dominio crítico de las dinámicas sociales y políticas que incidían en su mensaje, sino que pone en evidencia sus grandes destrezas literarias y sus virtudes poéticas. Sus oráculos son una joya de la comunicación que ponen de relieve su buen nivel educativo y demuestran, además, con claridad, su gran capacidad intelectual y su dominio pleno la retórica profética. Isaías era un hombre muy bien preparado e inteligente, que estaba decidido a hacer la voluntad divina en medio de una sociedad llena de cambios drásticos y retos formidables. Responder positivamente al llamado divino para transmitir la palabra de juicio y restauración, de reproche y esperanza, de crítica social y renovación espiritual. El mensaje del profeta Isaías tiene como marco de referencia un periodo lleno de conflictos políticos internos y desafíos militares externos. De particular importancia histórica son las dinámicas continuas de agresividad y hostilidad entre los reinos de Israel y Siria, que se unieron para tomar control de Judá. El problema en común en la región eran las continuas y crecientes amenazas de invasión que les presentaban las políticas imperialistas de Asiria, que miraba hacia el sur para expandir sus horizontes políticos y comerciales con la conquista de los reinos de Siria, Israel y Judá. Por el año 735 a.C., los reyes de Siria e Israel se confabularon y formaron una coalición para conquistar a Judá, que no quiso unirse al esfuerzo común para combatir y detener los avances militares asirios. El objetivo de esta llamada guerra, siro-efraimita, era derrocar al rey Acaz y sustituirlo por algún nuevo gobernante que deseara incorporarse a la alianza militar anti-asiria. Lamentablemente, ante el peligro real de ser depuesto y que terminara de esa forma en Judá, la dinastía de David, el rey Acaz no escuchó los consejos prudentes y sabios del profeta Isaías y solicitó ayuda al mismo rey asirio, Tiglat-Pileser III. Esa decisión estratégica, política y militar tuvo grandes repercusiones económicas, religiosas y sociales en el pueblo,
pues fue el comienzo de un proceso de decadencia nacional y de servidumbre internacional. En efecto, Tiglat-Pileser III derrotó a Israel y Siria en la guerra y protegió momentáneamente al rey Acaz y su reino de la crisis. El resultado del conflicto bélico fue la destrucción definitiva de la capital siria, Damasco, y la división de la sección norte del reino de Israel en 3 provincias asirias, gobernadas directamente desde la ciudad de Nínive. De Israel, solo quedó un terreno no muy extenso alrededor de Samaria, y el rey Osea se mantuvo por algún tiempo más en el poder, hasta el año 722 a.C. Esa guerra es el contexto histórico inmediato de las profecías de Isaías referentes al Emanuel, que afirmaban la presencia de Dios en medio de su pueblo. Isaías se opuso a esa imprudente e inefectiva alianza con Asiria para contrarrestar la coalición de Siria e Israel. De acuerdo con el profeta, esa era una manera impropia de relacionarse con un imperio pagano, en contraposición del mandato de la ley de Moisés. Además, Isaías previó con claridad el alto costo político y económico de esta alianza, que culminó con una gran influencia asiria en el Reino del Sur y con el pago de una serie de impuestos onerosos al país. Posteriormente, Ezequías, hijo de Acaz, también quiso liberarse de la dominación asiria y en el 705 a.C., a la muerte del rey Tiglat-Pileser III, declaró su independencia nacional. Sin embargo, solo le tomó a Sennacherib 4 años reconquistar el poder imperial y volvió a presentar una amenaza real e inminente al Reino del Sur. En esta ocasión los ejércitos asirios fueron conquistando de forma paulatina las diversas ciudades fortificadas de Judá, hasta que llegaron finalmente a Jerusalén. Una vez sitiaron la ciudad amurallada y se disponían a conquistarla de forma fulminante, una plaga mortal atacó al ejército, que tuvo que desistir de proseguir con la campaña militar y regresar sin esa conquista a Siria. Esa experiencia de liberación nacional fue interpretada por los ciudadanos de Jerusalén como una respuesta a las plegarias del rey y el profeta, una manifestación de la misericordia divina a la ciudad y una demostración más del poder de Dios en medio de su pueblo. Ese evento redentor fortaleció la convicción nacional que afirmaba que Jerusalén sería salvada por Dios de cualquier amenaza de destrucción, por ser la sede del templo que representaba la misma presencia de Dios en medio del pueblo. El costo político y las implicaciones económicas de las decisiones de Ezequías no deben subestimarse. Además de haber perdido el control de sus ciudades aledañas, con la pérdida de ingresos por concepto de impuestos que eso representaba, tuvo que pagar grandes tributos a Asiria para evitar una invasión adicional, a la vez que el rey tuvo que declarar su fidelidad pública a ese imperio extranjero. Los estudios bíblicos de los últimos 2 siglos han propuesto que el libro del profeta Isaías debe analizarse y dividirse en, por lo menos, 3 secciones básicas y fundamentales. La primera, conocida como Isaías de Jerusalén, presupone que el pueblo vive en la ciudad de Jerusalén y los mensajes proféticos tienen un claro énfasis de juicio, aunque también incorporan algunos temas de esperanza, años 738 al 700 a.C. A la segunda parte del libro, se le conoce como el Isaías de Babilonia, destaca los temas de consolación y esperanza en el periodo exílico, años 550 a.C. Para concluir, se presenta una sección final, identificada como Isaías del Retorno, cuya teología alterna los mensajes de restauración nacional con los de juicio divino, y se produce nuevamente en la ciudad de Jerusalén, luego del regreso de los deportados en Babilonia, años 538 al 515 a.C. El gran mensaje que se manifiesta con fuerza en las diversas secciones del libro es que la salvación del pueblo depende directamente de Dios, y no de las alianzas políticas y militares con las diversas potencias mundiales. La liberación nacional es prerrogativa divina, no es el producto de la sagacidad política humana ni el resultado de las estrategias políticas. Una estructura literaria que nos permite analizar la obra, que es la más extensa entre los libros proféticos, 66 capítulos en total, con sentido de unidad teológica y reconocimiento temático e histórico. La estructura es la siguiente. Mensajes de juicio contra Jerusalén y Judá. El libro del Emanuel. Oráculos contra las naciones extranjeras. Apocalipsis de Isaías. Mensajes de juicio contra Judá e Israel. Juicio a las naciones. Narraciones relacionadas con el rey Ezequías. Mensajes de consolación. Poemas del siervo del Señor. Mensaje a los repatriados de Babilonia. Esta serie acerca de los libros proféticos de la Biblia lo hemos preparado como parte del contenido especial para celebrar el mes de la Biblia.
Si te gustó el contenido, te pedimos que te suscriba, lo compartas y actives la campanita de las notificaciones.